Hola, saludos cordiales a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. En esta oportunidad es un gusto compartir con ustedes una nueva clase sobre la gastronomía del pueblo garífuna. Se deleitarán aprendiendo sobre los ingredientes y a cómo poder hacer cada una de estas gastronomías. En esta oportunidad compartiremos parte de la gastronomía Hudutu, Machuca, Saragugundo, Lauhago Badagu Hungowama, Lida, Afani Hanile Lube Wadugne Huma, Tubugiri, Hudutu, Lida, Tubana, Gafu Garifuna. Agora Bahatiwage, Gunda Huma, Lau, Lewa Fane Avehuma, Reitiwele. Wafane Hali, Taganagu, Hudutu Huma. Agora Bahatnage, Gayara Lamuga, Hafonin de Lunen Tubugiri. Compartiremos con ustedes los ingredientes de la gastronomía garífuna conocida como Hudutu. Esperamos ustedes puedan deleitarse y aprender del mismo. Iniciamos. Wagumesera. Faluma. Cocos, Bariñe. albahaca, Basen. cilantro de tripa, Cebulla. cebolla, Chile dulce. chile dulce, Lai. ajo, Baruru. Urigiru. Tuma. Baruru. Funaru. plátanos maduro y plátanos verdes, Gayarati wayanua. Loagu touna. Yarati la yusuru. Uduru. Gayarati wayanua. Loagu touna. Yarati la yusuru. Uduru. Pictel. Harauru. jaiba, Gamaro. camarón, Ilagu. Lelu ben wouserune. Lu. Wadugno hudutu. Utensilios para utilizar en la elaboración del hudutu. Hana. Luma. Ourua. mortero, Wagume será lubugiri tadugu hudutu. Paso número aba. Aba warensirune sun taganagu lugayara beila velechuno. Baruru funaru gasu ge velechuno. Baruru urigiru arense wamen ati bimeti chile dulce hanyalu lida garifuna. Arense wamen mege cebulla. Barinhe, lausun, tuna. Hiruwaru faluma, sagawa men, tagile faluma, luga yara bela, wichugune, lido ngamba da barasi, luba, watatiru, adigi, libiri wadaiman. Iniciaremos con el paso número 1, preparando los ingredientes para elaborar la machuca, más conocida como hudutu. Debemos de
pelar el coco, luego rallarlo en el rallador que se utiliza por parte de los miembros de la cultura garífuna. Por lo general es un rallador de madera elaborado con piedras. Se raya el coco, luego se hace el proceso para colarlo, después exprimirlo. Ya después de haberlo exprimido, se saca la leche del coco y se echa en una olla para luego hervirlo. Preparamos los demás ingredientes: ajo, cebolla, chile dulce, albahaca y cilantro de tripa. Entre otras personas les gusta la sal, algunos otros consomé, también la especie de mariscos. La variedad de mariscos es muy importante para poder tener una rica y deliciosa machuca. En las imágenes podremos disfrutar de cómo se prepara. Hemos compartido con ustedes los ingredientes. Prepárese para poder disfrutar de la elaboración de este platillo propio de la cultura garífuna. Kenle arenseli sungu bitaganagu hudutu aba wahura guduno baruru to funarugu ahura guda omome baruru to wurigirugu arense wameme tagule faluma lu lahuraha. Ya listos los ingredientes, nosotros procedemos a preparar el plátano maduro, luego el plátano verde. A su vez, hervirlos antes de poder machucarlo. De igual forma, debemos de preparar la leche de coco y los demás ingredientes para el proceso de cocinarlos. Lulida mego bei luwoserunejana egi lausun ourua. Para este proceso necesitaremos el rallador de coco, también el mortero. El mortero se sirve para poder machucar el plátano verde que pronto va a ser parte del puré llamado machuca. Kenle ahuraharu sungube baruru dando funaru tuma urigiru wagume será ahudu. Arijaomen tida yawadina idalia la hahuduanun iranja barur. Luego de haber hervido el plátano maduro, tanto los plátanos verdes, procederemos a machucar. Para este proceso necesitaremos rallador de coco, asimismo también el mortero para poder hacer la machuca, también conocido como puré de banano. Termina de pelar, Sofi, quiero ver. Te vas por aquí por la orilla, Carlita, por favor, y regresa rápido. Y lo dejamos acá. Dice Titi que él puede pelar. Yo creo que me pelees dos. No lo vayan a estar dejando ahí. Sí, porque Pasen adelante. le dice Adriana y Adriana le dice Brita.
Ah.